Estás escuchando un nuevo episodio de Liderazgo y otras hierbas. Reflexiones para la vida personal y profesional. Pequeñas píldoras. Ponte en acción y lidera tu vida. Mi querido y añorado amigo Fernando Moreno, siempre hablo de él. Me regaló hace muchos años una copia del libro de Jim Camp, Start with No. Me decía siempre, porque para él las personas éramos transparentes, que mi principal problema era decir a todo que sí. Yo me enfadaba. Te equivocas, Fernando. No cedo ante todo lo que me piden, le decía. Me creía muy segura de mí misma, y con el suficiente empaque como para decir que no, cuando hacía falta. La realidad es que en muchas ocasiones me veía ayudando cuando no debía, metiéndome en fregados que no me correspondían y perdiendo mi tiempo cuando no hacía falta. Esa era la verdad. Han pasado más de 12 años desde su regalo y debo decir que el camino para aprender a decir no me ha sido fácil. De hecho, yo pienso que aún estoy en ello, fijaos. Sin embargo, en este recorrido he aprendido varias cositas. Es importante saber decir no. Y debemos saber que en general esto produce una respuesta digna de análisis. Resulta muy curioso cómo reacciona el personal cuando dices que no. Por alguna razón que a veces es casi infantil, la mayoría de la gente no se lo espera. Eso es lo primero que me llamó la atención cuando empecé a decir que no. En realidad, esta es una reacción que las señoras que tenemos una edad conocemos. Nuestras madres y abuelas ya nos decían que si queríamos llamar la atención de un chico deberíamos parecer indiferentes o directamente decirles que no. Y oye, en mano de santo, le decías que no y ahí lo tenías, a tu vera, hasta que conseguía el sí o un beso o lo que fuera. Aun sabiendo eso, en mi vida profesional y personal presentaba una tendencia a ponerme a disposición y a decir sí con una alegría que en muchas ocasiones no se justificaba para nada. No digo con esto que haya que decir que no continuamente, pero hay que evaluar adecuadamente cuándo decir sí. Y lo primero que resulta difícil es reconocer que tendemos a decir que sí a demasiadas cosas que no deberíamos. A mí me ayudó mucho tomarme cierto tiempo para responder. Cada vez que me pedían algo, en lugar de decir automáticamente cuenta con ello, me ponía en plan requerimientos, como cuando vas a hacer un proyecto en ingeniería. Hacía lo mismo que cuando me pedían desarrollar, pues yo qué sé, algo para mi trabajo. Siempre empezaba haciendo preguntas, ya sabes, cuántos usuarios, cuánto presupuesto, cuánto tiempo, pues eran preguntas mucho más específicas. ¿Por qué me lo pides a mí? ¿En qué crees que te puedo ayudar? ¿Cuánto vas a hacer tú de lo que me pides? Y según las respuestas, mi segundo paso era pedir un ratito para pensarlo y analizar esas respuestas. Mi primera sorpresa fue darme cuenta que casi siempre pasaba lo mismo. Primero, no se esperaban que hiciera preguntas. Segundo, no se esperaban que pidiera tiempo para responder. Y tercero, en muchos casos, antes de dar cualquier respuesta ya me decían, oye, si no quieres ayudar, lo dices y ya está, que no pasa nada, pero en un tono muy ofendidito. Vamos a ver, señoría, que el tiempo era mío y podía preguntar en qué lo iba a gastar y sobre todo para qué, ¿no le parece? Pues oye, que no sentaba bien el tema de las preguntas en algunos casos. El hecho de hacer preguntas me servía también para conocer mi compromiso, el alcance real de mi deseo de ayudar, o si en muchas ocasiones lo decía por quedar bien. Sí. También había un análisis de mi posición y, yo sorpresa, me di cuenta que en muchas ocasiones no tenía ni idea de cómo podía ayudar o directamente me parecía mal no ayudar, aunque mi ayuda no sirviera para nada. Hay que ser generosos, me decía yo a mí misma. Hay que dar sin esperar nada a cambio. Espera. Que en realidad el tema no va de eso. Alguien que en algunos casos no estaba dispuesto a invertir su tiempo en una tarea o no sabía cómo tomar una decisión, te venía a poner en una posición en la que o bien hacías tú lo que él, ella no quería, sabía hacer, o quería tener a alguien a quien echarle la culpa si algo salía mal. Me sentí muy rara, incluso enfadada en algún caso, cuando me di cuenta de la manipulación y la falta de autoestima que mostraba ante algunas peticiones que me hacían. Esa fue la primera fase,
identificar lo que me estaban pidiendo, hasta dónde iba el compromiso del otro y hasta dónde me comprometía con mi tiempo y esfuerzo. La segunda era evaluar si de verdad podía ayudar. No decir sí por quedar bien y luego no aportar de verdad, o aportar para nada, porque el otro había cambiado de opinión o de perspectiva y no era exactamente lo que quería que hiciera. Esto ya fue más complicado. Y la tercera fase, decir que no cuando había que decir que no. Las reacciones no me las esperaba en absoluto, ¿eh? No todas eran iguales, hay que decir eso. Pero al cabo de unos años se han agrupado las reacciones en varios bloques. Los que si les dices que no, es cuando insisten usando todas las armas posibles, chantaje, manipulación, lástima, ofensa, todo. Luego están los que se ofenden, dejan de ser tu amigo o amiga, dejan de llamarte, les has fallado. Otra forma de manipulación como un piano de grande. Otro bloque es el regateador. ¿Y si cambio esto, cambiarás de opinión? Y por último, este es el peor de todos, el que mezcla todos los grupos anteriores. Comienzan regateando, pasan a la manipulación, a la ofensa o al chantaje y luego te dejan de hablar. Al principio duele que tú expliques por qué no vas a hacer lo que te piden. Oye, no te puedo decir que no, pero tú me lo has dicho más de una vez, sí, pero yo contaba contigo. Y la reacción de todo esto es una mezcla rara. También me he dado cuenta que en ocasiones yo he reaccionado al no, como alguno de los bloques de arriba, ¿eh? Es duro aceptar que nos ponemos en plan manipulador, que nos da por estar ofendiditos porque no nos ayudan. Lo que he hecho más de una vez, y pido disculpas por ello, aunque a alguno no se lo he dicho directamente, el tiempo, que todo lo ajusta, me ha permitido afinar mi manera de analizar para decir sí o no. Y sobre todo aceptar cuando otros me dicen que no. Y creedme, esto ha sido casi más difícil, no nos gusta vernos como manipuladores, ¿verdad?, que aceptar que los otros nos manipulan. Esto no quiere decir que tenga la lección ya dominada, ¿eh? De hecho, hace poco me han colgado un gol fantasma por toda la escuadra. Y cuando me di cuenta y dije no, después de varias semanas de perder tiempo e incluso dinero, sacaron todo el arsenal. Y no una vez, sino dos, para convencerme. Ya la segunda vez ya me puse hasta borde. Pero es muy sano decir que no, y en ocasiones es hasta liberador. Te das cuenta que la auténtica libertad de elegir está en decir no. Esto te lo decían de joven, pero no te lo creías o no lo tenías totalmente interiorizado. Aceptar todo lo que te piden puede llegar a convertirte en alguien muy infeliz y cabreado contigo mismo. Decir que sí en conciencia de hacer lo correcto está muy bien. Decir que no porque tienes que hacerlo y tienes razones para hacerlo está aún mejor. En lo profesional y sobre todo en las ventas, decir que no es sacar a relucir el resorte del pretendiente al que no le haces caso, que lo sepas. No te quieren comprar, pero si eres tú el que no quieres vender, se empeñan en comprarte. Cuidado con eso. Hay posibles clientes que es mejor que no se conviertan en clientes. Y si encima te han comprado porque tú has dicho no, pueden llegar a ser como los pagafantas despechados, un horror. Reflexionar sobre el hecho de si decimos demasiado síes o noes ya es un paso, ¿vale? Decir que no cuando hay que hacerlo puede ser violento en el momento de hacerlo, pero a la larga es muy sano. Por lo menos sentimos que no hemos hecho algo que no queríamos o que no deberíamos hacer, y esto es importante. ¿Y tú dices mucho que no? Tampoco digo que tengas que hacerlo como una costumbre, pero de verdad, de vez en cuando un no es muy sano.